Comencemos con nuestro primer problema que dice: descomponga la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes U y V. Además, determine la magnitud de cada una de estas componentes. Para descomponer la fuerza de 30 libras en componentes a lo largo de los ejes U y V, vamos a utilizar el método del paralelogramo. Empezamos representando los datos en un plano cartesiano y trazamos las paralelas de ambos ejes. Podemos observar que se forma un paralelogramo, por lo que podemos obtener su ángulo al saber que sus lados y ángulos opuestos son iguales y su suma debe dar 360 grados. Así obtenemos que su ángulo es de 105 grados. Después tomamos solamente el triángulo formado con los ejes y vamos a obtener el ángulo faltante restando los ángulos que ya tenemos a 180. El resultado es de 45 grados. Para obtener la fuerza de los componentes y teniendo como datos una fuerza y 3 ángulos, podemos utilizar la ley de senos, donde 30 libras sobre el seno de 105 es igual a la fuerza del eje U sobre el seno de 45. El resultado es de 21.96 libras o redondeado a 22 libras. Y para el componente faltante es lo mismo, son 30 libras sobre seno de 105 es igual a la fuerza del eje V sobre seno de 30, dando como resultado 15.5 libras. Si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 newtons y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, determine la magnitud de F y su dirección θ. Para comenzar con el desarrollo necesitaremos un diagrama de fuerzas y para representar cada una de ellas. En el primero tenemos la fuerza 1, que equivale a 325 newtons y su dirección está dada por este pequeño triángulo. Formaremos un paralelogramo y determinamos sus componentes. Aquí tenemos la segunda fuerza, llamada fuerza F. Tiene un ángulo de inclinación θ y también le formamos un paralelogramo. En nuestro tercer plano tendrá lo que llamaremos fuerza 2, que tiene un valor de 600 newtons y su dirección está dada por este ángulo de 45 grados. Igualmente formamos un paralelogramo. Estos diagramas de fuerzas nos sirven como datos para ayudarnos a resolver el problema. Para calcular los componentes de la fuerza 1 utilizaremos la semejanza de triángulos. Podemos observar un triángulo más pequeño dentro del otro y lo relacionamos. La fuerza en Y con el 12 y el 325 newtons sobre 13. Realizamos una regla de 3 simple y nos dice que la fuerza en Y equivale a 300 newtons. Hacemos lo mismo, relacionamos la fuerza en X con el 5 y 325 con el 13. Hacemos la regla de 3 y nos da que la fuerza en X equivale a 125 newtons. Para los componentes de la fuerza F usaremos las funciones trigonométricas de seno y coseno, ya que nos da un ángulo de inclinación θ. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que aquí viene siendo la fuerza en Y sobre F. Despejamos esto y nos dice que la fuerza en Y es igual a fuerza por seno de θ. Realizamos lo mismo con el coseno. El coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y aquí viene siendo fuerza en X sobre F. Despejado nos da que Fx, fuerza en X, es igual a fuerza por coseno de θ. Ahora vamos a sacar el cálculo de los componentes de lo que sería la fuerza 2. Como esta nos proporciona un ángulo, usaremos lo que sería el seno y el coseno para sacar lo que sería la fuerza en Y y la fuerza en X. Empezamos sacando seno de 45 sobre la fuerza en Y sobre la fuerza 2. Despejamos y nos queda que la fuerza 2 en Y es igual a la fuerza 2 por el seno de 45, sustituimos los valores y esta nos da como resultado 424.264 newtons, pero como la fuerza se efectúa hacia abajo nos queda negativa. Entonces, después sacamos lo que sería el coseno de 45 de fuerza en X sobre la fuerza 2. Despejamos
y nos queda que la fuerza de X es igual a la fuerza 2 por coseno de 45. Sustituimos dos valores y esta nos da como resultado 424.264 newtons y nos queda positivo por el hecho de que se efectúa hacia la derecha, por ende así se queda. Ya teniendo todos los componentes, vamos a calcular lo que sería la fuerza y el ángulo que nos pide. Para calcular tenemos que empezar sacando lo que serían las fuerzas resultantes en X y en Y. Como ya nos proporciona el problema que las fuerzas resultantes en X son 750, nos quedaría que la sumatoria de las tres fuerzas son 750. Por ende, nos queda como ecuación 125 newtons más F por coseno del ángulo θ más 424.264 newtons es igual a 750. Despejamos y simplificamos la ecuación y nos queda que F por coseno del ángulo es igual a 200.736 newtons. Ahora, calculando lo que sería las fuerzas resultantes en Y, nos queda que son 0 newtons. Por ende, las tres fuerzas deben dar 0 newtons. Entonces, 300 newtons más F por seno de θ menos 424.164 newtons es igual a 0 newtons. Simplificamos y nos queda F por seno de θ es igual a 124.264 newtons. Ya teniendo estas dos ecuaciones, podemos resolverlo con lo que sería sistemas de ecuaciones. La ecuación primera y la segunda. Yo califiqué la primera como F por coseno de θ es igual a 200.736 newtons y la segunda como F por seno de θ es igual a 124.264 newtons. Como tenemos estos, vamos a usar un método para despejar lo que sería F. En este caso, yo voy a utilizar la ecuación 1 para sustituirla en la ecuación 2. Quiero despejar F, entonces despejamos la primera ecuación y nos queda que F es igual a 200.736 newtons sobre coseno de θ. Con esta se nos denominaría la tercera ecuación. Ahora, ya que nos queda que F es igual a eso en la segunda ecuación, vamos a sustituir F. Por ende nos queda en la segunda ecuación 200.736 newtons sobre coseno de θ por seno de θ es igual a 124.264 newtons. Ahora, como sabemos que seno entre coseno es igual a la tangente, sustituimos esto y nos queda 200.736 newtons por tangente de θ es igual a 124.264 newtons. Como queremos sacar lo que sería el ángulo, vamos despejando. Primero quitamos la multiplicación, pasa dividiendo, nos queda tangente de θ es igual a 124.264 newtons entre 200.736 newtons. La tangente de θ es igual a 0.619. Quitamos tangente y como el ángulo nos da resultado de 31.759 grados. Como ya tenemos esto y tenemos la ecuación número 3 que nos proporciona lo que sería F, nada más sustituiríamos el ángulo y nos quedaría como resultado 236.086 newtons. Nuestro tercer problema dice que expresemos la fuerza como un valor cartesiano. Ok, tenemos un vector cartesiano con direcciones de coordenadas X, Y y Z. Tenemos una fuerza con una magnitud de 500 newtons hacia X negativo y Z positivo, con un ángulo de 60 grados en X negativo y un ángulo de 60 grados en Z positivo. Lo primero que hay que hacer es calcular el ángulo alfa, beta y omega. El ángulo alfa es el ángulo que está colocado en X positivo, el cual nos da al restar 180 grados menos 60 grados, que es el ángulo que está colocado en X negativo, que es igual a 120 grados. El ángulo omega es el que está colocado en Z positivo, que es igual a 60 grados. Para calcular el ángulo beta necesitamos la fórmula coseno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de beta más coseno al cuadrado de omega es igual a 1. Despejamos fórmula y nos queda coseno de beta es igual a raíz cuadrada menos 1, coseno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de omega. Sustituimos valores y nos queda coseno de beta es igual a raíz cuadrada de 1 menos coseno de 120 al cuadrado menos coseno de 60 grados al cuadrado. Hacemos operaciones y nos queda coseno de beta es igual a raíz cuadrada de 1 menos 0.5 al cuadrado menos 0.5 al cuadrado. Realizamos operaciones al cuadrado y nos queda coseno de beta es igual a raíz cuadrada de 1 menos 0.25 menos 0.25. Realizamos las restas y nos queda coseno de beta es igual a raíz cuadrada de 0.5. la cual es 0.707, así que nos queda coseno de beta es igual a más menos 0.707. Para saber qué signo tomar,
Nos regresamos al diagrama y checamos en qué posición se encuentra nuestro ángulo beta, el cual se encuentra en el eje Y negativo, así que tomamos el signo negativo. Ahora despejamos el coseno de beta, que nos queda beta es igual al coseno a la menos 1 del ángulo menos 0.707, y como resultado nos queda beta es igual a 135 grados. Ahora hay que calcular nuestra dirección de fuerza, la cual se calcula con la fórmula de coseno de alfa i más coseno de beta j más coseno de omega k. Sustituimos valores y nos queda dirección de fuerza es igual a coseno de 120 grados i más coseno de 135 grados j más coseno de 60 grados k. Realizamos operaciones y nos queda dirección de fuerza es igual a menos 0.5 i menos 0.707 j más 0.5 k. Ahora expresamos fuerza en forma vectorial cartesiana con la fórmula de fuerza es igual a magnitud por dirección de fuerza. Sustituimos y nos queda fuerza es igual a 500 newtons por menos 0.5 i menos 0.707 j más 0.5 k. Ahora multiplicamos los 500 newtons por cada uno de los valores de nuestra dirección de fuerza y al final del paréntesis colocamos la unidad de newtons, lo cual nos queda fuerza es igual a menos 250 i menos 353.553 j más 250 k, cierre paréntesis, newtons. Como en j tenemos un valor que tiene 3 décimas después del punto, hay que redondear y sacar un valor de solo 3 números. Si después del punto se encuentra un número mayor a 5, se redondea. Si el número es menor de 5, no se redondea. Como en esta situación tenemos un 5 después del punto, hay que checar qué número tenemos antes del punto. Si el número es par, se queda. Si el número es impar, se redondea. Como antes del punto tenemos un 3, hay que redondearlo, lo cual nos queda fuerza es igual a menos 250i menos 354j más 250k, se cierra paréntesis, newtons.